Ajá. Bueno, para continuar un poco con lo que es análisis del modelo de reconocimiento, quisiera hablarles un poco más sobre él. Claro, toda esta parte es opcional y la idea no es hacer una explicación muy detallada, así que se van a encontrar con de repente alguna, no una formalidad muy técnica como tal, pero simplemente mi intención es como de alguna manera darles como si una intuición o más o menos de qué se trata y para que si así lo desean investiguen más y profundicen. Entonces, bueno, recordemos que ya en el video anterior les expliqué cada uno de los pasos del programa como tal, ¿sí? Lo que era el set de datos, en todos estos pasos y ya hasta llegar a esta parte, ¿sí? Esta parte de alguna manera la traté de una manera muy general porque la idea de una máquina de aprendizaje como tal es simplemente alimentarse de datos y generar un modelo. Muy bien. Pero entonces quisiera detenerme un poco en esto, ¿sí? Una vez que llegamos, pues bueno, ya tenemos la idea general de lo que es una máquina, que en este caso que está orientada a lo que es el aprendizaje supervisado, que ante una serie de características conocidas me genera un resultado, ¿sí? Entonces, básicamente pues todo es como si fuera una caja negra que yo ahora la alimento con casos conocidos, ¿sí? Con valores conocidos de x sub i hasta x sub n y con salidas también conocidas, y con ello me va a generar un modelo, ¿sí? Un modelo que ante una serie de x sub y x sub n, los cuales no conozco la salida, me arroja el resultado. Eso sí, sí me arroja este, un y pronóstico, un y esperado. Ajá. Entonces, bueno, ajá. Como podemos ver en esta parte 6, esta caja negra puede ser cualquier tipo de máquina o algoritmo que me arroje un resultado. Entonces simplemente el algoritmo, bueno, tiene que cumplir los pasos siguientes, pero entonces él se escoge de acuerdo al nivel o los requerimientos del problema. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un problema muy sencillo, ¿sí? Donde yo quisiera, bueno, recurrir a este ejemplo porque me gusta, porque me parece que es lo más sencillo que puede haber y pues uno no se pierde en otras cosas. Entonces, qué sé yo, una serie sí, de tablas donde me interesa calcular el área, ¿sí? Entonces supongamos que esta sea B y esta sea A. Entonces idealmente mi modelo simplemente, sucediendo estas características, mi modelo pues simplemente podría dejarme un resultado diciendo que la función es B por A, ¿sí? Esta es una manera de resolverla, que sería la más óptima de alguna manera. Pero yo también puedo colocar una función que me calcula el integral de 0 a de B diferencial de, qué sé yo, digamos que esta es una variable. O puedo complicarme también calculando esta misma área a través de una suma de rectángulos, ¿sí? Rectángulos de Rayleigh. Recordemos que así como se calculan integrales. Entonces, puedo hacer esta misma, que hay una sumatoria de igual a 0 hasta igual a m de cada una de estos diferencias. Una parte de a por b, ¿sí? Entonces, como vemos, hay muchos métodos para calcular la misma función. Entonces, claro, uno siempre debe buscar que sea la más sencilla, pero hay casos en donde no es posible. Por ejemplo, en este caso, supongamos que yo quisiera calcular el área de una ecuación como tal. Entonces yo, por ejemplo, no conozco, no tengo una fórmula como tal, no conozco una ecuación que me describa dicha, sí, una ecuación que me describa dicha función o dicho comportamiento, entonces tampoco puedo implementar esto, sino tendría que implementar, por ejemplo, un método así. Entonces es algo parecido a la máquina de aprendizaje. Existen muchas máquinas de aprendizaje. Por ejemplo, aquí podría haber un elemento de regresión logística, qué sé yo, una red neuronal, una máquina de soporte vectorial, de repente algún algoritmo de lógica difusa o un sistema experto también.
Entonces esto uno lo define de acuerdo al problema. Entonces, bueno, una de las características que se usa también lo que son las máquinas de aprendizaje es cuando los problemas son o bien abstractos o son difíciles de definir. ¿Ya qué me refiero con esto? De repente, este, bueno, un ejemplo podría ser estos algoritmos se usan mucho en lo que es reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, la PNL, que es programación, procesamiento de lenguaje natural. Entonces, bueno, el ejemplo clásico más sencillo para entender la utilidad de por ejemplo, estos algoritmos se usan para lo que es el reconocimiento, por ejemplo, de escritura a mano. Entonces, supongamos que uno tiene una imagen de 20 píxeles, entonces yo quiero definir lo que es, por ejemplo, la letra A. Entonces, imagínense solamente esto, que es imagen de 20 píxeles. Si yo pusiera un sistema experto, un sistema que me clasificara cada cuadro, y si en cada cuadro tiene esta imagen, bueno, no vemos que estos son píxeles, ¿no? Pero bueno, si el píxel tal es tal, un sistema de reglas, entonces esto va a ser unas infinitas reglas que no me van a ser útiles. Y además de esto, pues la escritura a mano nadie me va a garantizar que todas las personas dibujenla de esta manera. Algunas personas de repente van a dibujarla así, la pueden dibujar de esta manera, la pueden dibujar más angosta, ¿sí? Entonces, cómo puedo yo definir reglas o algoritmos que me permitan identificar esta imagen? Entonces, claro, uno no entiende ese problema y la magnitud de él, pero la máquina como tal, estos algoritmos están diseñados para que de alguna manera emulen la manera en cómo aprende el ser humano, ¿sí? O sea, bueno, esa es como una opinión personal. Entonces de ahí viene lo que es el aprendizaje de máquina. Entonces, cuando nosotros aprendemos las letras, a nosotros nadie nos explica, bueno, una A está formada por una elipse tangencial a tal, con una cola, o está formada por tres rectas con un ángulo tal, no, simplemente uno ve la letra y la relaciona con el valor A. Después se va encontrando con de repente empieza a leer y en distintas tipografías la representan de otra manera, pero uno ya sabe que es una letra A. Bueno, de manera análoga funcionan esto. A ellos se le alimentan con una serie de valores A conocidos. Supongamos que tomo esto con la set de datos. Entonces, la letra A, por ejemplo, está el píxel 1 está en negro, el píxel 2 está en negro, blanco, negro, negro. Y entonces me dice que esa secuencia de valores corresponden a lo que es una A. Después hago lo mismo con la otra. Entonces de esta manera yo le estoy diciendo a la máquina, estos casos son del tipo A. Entonces mientras más casos, mientras más tipografías del tipo A yo tenga, él va a tener como una manera, va a tener más información o más datos para desarrollar su modelo, identificar, bueno, esta es una letra A, esta es una letra A, esta es una letra A. O sea, yo no sé las reglas por las cuales esta letra es como A, pero a través de mis modelos de predicción y clasificación, mientras más ejemplos tenga, pues yo cuando algo se parezca a esta letra A, yo lo voy a catalogar como A, ¿sí? Entonces, bueno, supongamos que, bueno, entonces A y B, una letra A y una letra B, entonces yo voy a tener una letra A y otra letra B. Tengo un ejemplo como así. Entonces, bueno, yo este ejemplo como tal no lo tengo definido en lo no, no conozco ese modelo, pero cuando yo lo comparo se va a parecer más a una serie de modelos que conozco de este tipo que los que conozco de este tipo. Entonces algo así más o menos como aprende, sí, bueno, como se desarrollan estos algoritmos, ¿sí? Entonces por eso se llama que son algoritmos de datos. Mientras más datos tengan, más información idealmente deberían aprovechar más esta información para generar un resultado. Bueno,
ejemplos de las redes neuronales, que son muy comunes, se basan en esto mismo, ¿sí? Son algoritmos de este mismo estilo. Entonces, bueno, volviendo al problema, entonces es por eso, ¿sí? Entonces, claro, ya cuando estos algoritmos, pues, son, bueno, situaciones muy complejas, ¿sí? Entonces, bueno, quisiera de repente, imaginemos que hacerlo como una comparación cuando uno está aprendiendo, ¿sí? Como uno aprende en base a cosas que va viendo. Por ejemplo, cuando un niño está, este, sí, bueno, hay muchos niños que les enseñan las palabras con tarjetas y ese estilo. Entonces a un niño de repente le empiezan a mostrar tarjetas de lo que son carros. Entonces de repente un carro, los carros son de distintas, sí, distintos dibujos. De repente un carro es de esta manera, otro carro es qué sé yo, algo así. Entonces, en algún punto él va a ver un carro y va a saber que es un carro. Pero el problema, un niño de 5 o 6 años no tiene conciencia de que un carro está formado por 4 ruedas, por un volante, tiene que tener una puerta, no. Él simplemente aprendió a diferenciar un carro en base a muchos ejemplos este, conocidos que él fue relacionando. Entonces ahí donde entra la parte del cerebro, cómo aprende el cerebro, lo que son las neuronas, ¿sí? Que entonces es lo que trata de emular lo que son las redes neuronales y estos algoritmos, ¿sí? Que una serie de neuronas que se van conectando con otras neuronas, que van generando capas y cada capa a su vez se va realimentando con otra capa y me va de alguna manera perfeccionando la manera en que yo percibo las cosas. Entonces, una vez que el niño vea mayor cantidad de carros, él ya va a perfeccionar su manera de reconocer un carro. Entonces ya de repente podrá hacer distinciones entre lo que son carros de uso personal, camionetas y de ese estilo. Entonces básicamente así es como operan esos algoritmos. Entonces ahora imaginemos que quisiéramos implementar un modelo lógico o matemático para decirle al niño que es un cambio. Entonces, no, lo primero que tiene que hacer es ver si tiene ruedas. No, él de alguna manera lo aprende simplemente viendo casos y no necesita saber que es un motor que trabaja con un motor de gasolina, de combustión, que tu rendimiento ni nada por el estilo. Entonces, más o menos estos algoritmos tratan de emular es esto. Y bueno, las redes neuronales pues son algoritmos, teorías viejas, pero que no se habían podido implementar precisamente por problemas, porque no, la computación no había avanzado tanto o porque no se contaba con suficientes datos de algún tipo de problema, cosas que en la realidad de hoy no es posible. Por eso se ha venido todo este boom de lo que es la inteligencia artificial, análisis de datos, reconocimiento de imágenes, de todo eso, porque ya se cuenta tanto con equipos que permiten realizar todo este procesamiento como data para ello, ¿sí? Entonces, por eso, bueno, es que es increíble la manera, el diseño del cerebro humano, porque él puede hacer todos estos cálculos que muchas máquinas no pueden. Entonces, digamos que de alguna manera se conoce un procedimiento que emula el trabajo del cerebro, pero no se puede igualar precisamente por este tipo de cosas. Y por otras cosas que, que van más allá. Entonces básicamente esto es lo que se centra la parte del modelo. Bueno, es esta parte del modelo. Entonces, bueno, yo trabajé con, uno elige la máquina de acuerdo al problema, si tiene algún indicio o de acuerdo a algo que se llama también para la elección de estos modelos, que se llama estado del arte. El estado del arte no es otra cosa sino simplemente trabajos previos que se relacionan de alguna manera a la temática que yo quiero tratar. Entonces, por ejemplo, en mi caso eran cartas amperimétricas que de repente eran, sí, eran como, entonces de repente uno puede considerar estado del arte, por ejemplo, el análisis de señales, qué sé yo, esto puede ser un análisis, de repente trabajos previos que hayan hecho estudios con, bueno, series de tiempo, con registro de voz, que también puede tener un espectro así, espectros de señales, con muchas cosas. Entonces eso también influye en lo que es la elección del modelo. Si uno busca estados del arte en donde el problema similar es el de encontrar una resolución usando dicho método, pues uno trata como de estudiarlos y enfocarse en esa vía para la elección. Entonces yo elegí
máquina de soporte vectorial en parte por intuición. Bueno, yo no tampoco sé mucho de eso, pues entonces, pero fui buscando características, bueno, yo la explico ahí de no linealidad, del tipo de datos, de la transformación de datos, entonces por eso fue que no. Entonces, bueno, en la máquina de soporte vectorial voy a tratar de dar una idea rápida de cómo funciona, pero es que tampoco quiero entenderme y complicarme mucho porque pues no es la idea, ¿no? Entonces, bueno, entonces, una vez que llega aquí a la parte al chip, aquí, al 6, entonces recibe la parte de los datos, ¿sí? Características, ¿sí? Y entonces, no sé si recuerdan que yo le había dicho que la máquina como tal hace una transformación de estas características, entonces ya no voy a trabajar en base a ellas, sino en las características que son de similitud, funciones de similitud. Entonces, supongamos, bueno, entonces que yo tengo el mismo ejemplo, me gusta este ejemplo, el de la tabla. Entonces la tabla está definida por dos características, su ancho y su largo. Entonces x1 está definida por una característica A y la característica B. ¿Sí? Bien, pero entonces si pongamos que ya no es una tabla, sino es una serie de una figura abstracta, por decir algo, entonces ya no lo puedo definir, no lo quiero definir por esto, sino el problema va a estar definido a qué tanto se parece esta figura con otra figura, qué tanto se parece esta con esta. Entonces uso lo que son las funciones de similitud. Funciones de similitud simplemente comparan características de cada una de las posibles valores. Entonces, supongamos que fueran puntos, bueno, sí se puede representar con puntos, bueno, en este caso si fuera de dos características en 2D, en 3D, en espacios n-dimensionales que pues uno no puede imaginar, pero siguen la misma temática que si fueran bidimensionales. Entonces el caso 1, caso 2 y el caso 3. Entonces está definido por una característica, bueno, no sé qué aquí. 2, x1, x1 de 3, de 2, de 1, ¿sí? Que es más o menos lo que vemos aquí, pero hasta x sub n. Entonces lo primero que va a hacer es empezar a comparar cada caso con su anterior. Entonces primero empieza el primer ejemplo, lo deja como lo que se llama marca, ¿sí? Que es esta L. Entonces él mismo se compara consigo mismo. Entonces cuando los puntos son idénticos, la función de similitud me da su máximo valor, que es 1. Entonces en este caso va a ser 1. Después se compara con 2. Entonces compara con 2 que tanto se parece en torno a una distancia y en torno a la distancia. Entonces si se parece, me lo va a representar por un valor, digamos, qué sé yo, 0.3. Y luego comparo lo que es la marca 1 con el ejemplo 3. Entonces él no se va a parecer tanto como se parece a 1 ni como se parece a 3 porque está más alejado, y digamos que 0.07, algo así. Entonces lo que me hace es transformar este nuevo conjunto de valores a un conjunto de valores definido por una similitud. Bueno, esta función de similitud, matriz de similitud, tiene algunas características, por ejemplo, sus transversales son una serie de está por 1, entonces, bueno, sí se puede distribuir en matriz de identidad y todo eso, pero bueno, eso no viene al caso. Y tiene una simetría que se llama ABCD. Entonces, la nueva conjunto de características está definido por un nuevo conjunto de características basadas en que tanto se parecen unas a la otra, con una dimensión de m ejemplos de m por m ejemplos. Entonces si yo tengo 1000 ejemplos, voy a tener, si yo por ejemplo tengo un problema está decidido por 3 características, pero tengo 10 ejemplos, entonces ya mi problema no está definido por estas 3 características, sino por 10 características por 10 características. Estos algoritmos, bueno, para utilizar estos algoritmos, pues esto es importante cuando se optimizar los algoritmos, porque de repente entonces uno puede dividir esto entre una matriz diagonal, bueno, eso no viene al caso, pero es más o menos por eso es que de repente se plantea así. Y entonces una vez que uno ya tiene el nuevo conjunto de características definidas, viene a lo que es bueno, la función de similitud. La función de similitud es simplemente una función matemática o ¿sí? probabilística
que me denota que tanto se parece un ejemplo a otro. Entonces, bueno, cuando en este caso, ahí es donde juega en la página de soporte el kernel, en este caso kernel gaussiano, entonces tu función de similitud es esta, ¿sí? No sé si recuerdo un poco la probabilidad básica de una distribución donde tenemos una campana, ¿sí? Que está definida por, bueno, aquí tenemos una varianza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él empieza y me compone, supongamos que tengo un ejemplo, entonces me paro en la marca 1 y lo comparo con la marca 1, ¿sí? Está en el mismo lugar, entonces cuando está en el mismo lugar, los valores, ¿sí? X va a ser igual, la marca va a ser igual a sí misma, va a ser 0, a la 0 me va a dar un valor máximo que es 1, ¿sí? Muy bien. Después cuando esta distancia se hace más grande, es porque mientras mayor sea la distancia quiere decir que son menos similares. Entonces, e a la menos un número cada vez más grande me va a dar un número pequeño, ¿sí? Entonces aquí, bueno, esta parte porque me gustaría explicar la intuición de por qué cuando uno ajustaba la máquina era importante este valor de gamma. Si vemos que el gamma afecta a la ecuación, al exponente de la ecuación. Entonces, cuando el gamma es pequeño de 10, tenemos, sí, de 10, e por 100 serían 200. Entonces, cuando un ejemplo, la diferencia entre un ejemplo y otro es, sí, ajá, 200. Entonces el programa me va a quedar e a la menos 1. ¿Sí? E a la menos 1, bueno, no sé, no tengo idea de qué valor sea, pero supongamos que me da por aquí. Entonces, este ejemplo, ante esa misma distancia, la ecuación o el kernel me va a decir que son diferentes en esta proporción. Muy bien. Ahora, cuando uno incrementa este, sigma sí, o la varianza, ¿ja? Entonces me va a quedar, y pongamos que tenemos la misma distancia, pero entonces el kernel ya no va a ser de 100, sino digamos de 1000, 1000 por 1000 serían, bueno, digamos que aquí medio 20.000, ¿sí? Entonces me va a decir 2 entre 200, digamos que medio e a la menos 0.01, ¿sí? E a la menos 0.0, ¿qué va a ser? Ajá, sí, e a la menos 0.001 es un valor que se va a acercar a lo que es el 0, ¿sí? Entonces en este caso va a ser un valor mayor, entonces va a estar, por ejemplo, la diferencia va a estar aquí. Entonces si vemos que los puntos no han cambiado, pero entonces el criterio de qué tanto se parecen a uno, qué tanto se parecen entre sí, sí. Bueno, vamos a ver, entonces invocamos que el primer punto cayó aquí y el segundo cayó aquí. Entonces, aunque los puntos son los mismos, yo considero en el primer caso en este caso que el punto A es muy diferente del punto B. Y cuando simplemente modificando la varianza aquí, entonces yo voy a decir que el punto A va a ser muy poco diferente de B. Entonces ahí donde me ajusto que esto se parece una u otra cosa. Esto depende también del problema. Por ejemplo, bueno, me gustaría hacer como la similitud entre de repente cuando uno está esperando un automóvil. Entonces uno le dicen, bueno, en una camioneta negra va a llegar van a llegar alguien a buscarlo. Entonces uno empieza a comparar camionetas negras. Entonces una camioneta negra, si son la manera de una camioneta negra, qué sé yo, de la marca Ford, para mí es muy parecida a una camioneta, qué sé yo, una Chevrolet, o su dimensión no me importa, sino simplemente son muy parecidas. Ahora, si el caso fuera diferente y yo siempre quisiera comprar una camioneta negra, una camioneta, y quisiera que fuera de color negro, pues entonces ya consideraría otra cosa. Entonces una camioneta que a simple vista de repente de carrocería sea muy igual, yo la voy a considerar muy diferente porque ya me estoy fijando en cuestiones de rendimiento de motores. Entonces eso es básicamente como lo del kernel.
Entonces después de que define el kernel y ya se tiene esta función, viene esta parte que es el cálculo de parámetros del modelo. Bueno, eso es como, no sé si, bueno, si recuerden un poco lo que son las redes neuronales o tengan una idea, que simplemente al final la red neuronal me arroja una función que depende de una función que depende de una serie de pesos, ¿sí? Multiplica, ¿sí? Una serie de pesos, ¿sí? Entonces esta serie de pesos me describe un modelo. Entonces en las redes neuronales uno lo que busca era calcular estos valores de peso, ¿sí? Para poder describir el problema. Bueno, en las redes neuronales se usa retropropagación, se usan otra serie de cuestiones, bueno, minimización, pero por ejemplo en estos algoritmos se usa mucho lo que es la minimización de funciones. Esa es otra cosa que, bueno, no sé si deberían darlo en métodos numéricos. Bueno, a veces lo dan que minimizar una función simplemente es hallar un valor en donde la diferencia entre una función de costo es como hallar el valor aproximado, bueno, digamos, dejarlo más fácil, hallar el valor aproximado de una función, el valor aproximado de una función a través de métodos iterativos, por verlo de alguna manera. Entonces, no sé si recuerdan el método de la secante, que uno llegaba y calculaba la distancia de A, si el punto se acercaba a él, iba acercando así por pasos. Entonces eso básicamente es la parte de lo que viene el proceso de minimización. Entonces se establece una función de costo. Bueno, por aquí está la función de costo de bueno, aquí está. Sí, función de costo, una función. Entonces él me compara el valor que me da el modelo con un valor predicho y luego se le agregan términos de regularización. Entonces él simplemente lo que hace es que se plantea una ecuación de costo que depende de una serie del modelo y el modelo depende de nosotros. Supongamos que el modelo básico sea una variable aquí independiente más z sub 1 por x sub 1 más z sub 2 por x sub 2. Entonces vemos que el modelo va a depender de estos valores de parámetros que son los que yo quiero calcular. Entonces en la función de costo está descrita por una serie de valores, bueno, depende de comparación y que tiene esta serie de valores, ¿sí? Entonces digamos que la función de costo está definida por estos parámetros y por otros parámetros más. Entonces la idea es calcular estos parámetros para el modelo. Entonces se minimiza la función de costo. Entonces simplemente es como que yo tengo una función de costo y la función de costo se le da una serie de valores de parámetros y ella me describe de alguna manera una gráfica, digamos este caso general. Entonces a través de un proceso de minimización o de optimización, que bueno, en este caso se usa mucho lo que es el gradiente de descenso. Recordemos que bueno, el gradiente es la distancia que existe bueno, digámoslo, la pendiente de la recta tangente en el dimensional, que ella me apunta como la dirección en donde ciertas variables disminuyen más rápidamente, ¿sí? Eso tiene que ver con la pendiente de una recta, ¿sí? Respondemos. Entonces, bueno, yo sé que estos conceptos son bastante abstractos y les repito, la idea no es ponerme a explicar esto, sino como darles una idea de repente para que se animen y a lo mejor puede que me haya equivocado en muchas definiciones, pero bueno, es simplemente entonces, porque claro, bueno, en lo personal, pues cuando uno va entendiendo cómo funcionan las cosas, como que se motiva más a querer investigar. Entonces,
la función, entonces a la función, digamos que esta es mi función como tal, comienzo y le doy unos valores de peso aleatorios, ¿sí? Pueden ser cero, cualquier tipo, entonces el- digamos que esos pesos aleatorios me dieron un valor por aquí, en este punto. Entonces, el algoritmo, o en este caso el gradiente de centro, simplemente calcula el gradiente para cada una de las características y por cada cálculo, él me va a generar me va a actualizar los valores de los pesos. Entonces, supongamos, bueno, que definí un paso, ¿sí? Un paso de un diferencial de paso aquí. Entonces él se paró, se movió un diferencial de paso y evaluó. Hay valor por arriba y valor por abajo. Sí, entonces él sigue bajando. Él sigue actualizando y moviéndose un valor de paso hasta llegar a lo que es un valor, a su valor, a un mínimo, ¿sí? Un valor mínimo que cuando ya por ejemplo entra dentro de un epsilon, entonces la diferencia entre el valor y la función de coste me dará un epsilon. Entonces vamos a 0 más epsilon. Entonces allí está. Pero en este caso pues también no es tan así porque de repente la función de costo puede ser de esta manera, puede caer un mínimo local, puede caer un máximo local, puede tener muchos mínimos, entonces en ese caso pues sí depende de dónde empieza el punto aleatoriamente, depende si empezó aquí pues si va a llegar aquí, si empezó acá se va a estancar aquí, pero pues estas ya son cosas que uno tiene que ir viendo. Entonces para eso pues existe métodos de inicialización aleatoria de parámetros, estudio de ecuación como es la función de costo, pues estas son cosas que en realidad son un tema bastante interesante y complejo. Ahí entra en juego todo lo que son la optimización, métodos numéricos, álgebra lineal, eh, son muchas cosas. Pero la verdad, bueno, a mí me parece muy bonito todo eso y en realidad cuando uno empieza a ver resultados y que estas cosas se implementan hoy a nivel mundial en todo, pues uno como que se motiva más. Entonces, bueno, ya para resumir, no me quiero explicar, creo que me expliqué mucho. Entonces, el- la máquina de soporte toma los parámetros, toma, los parámetros que definen, los transforma a través de una serie de funciones de similitud que me compara qué tanto se parece un ejemplo con los demás. A través de un kernel, en este caso el kernel gaussiano, que me define la similitud a través de la fórmula clásica de lo que es una distribución, ¿sí?, de campana, ¿sí? Y bueno, la matriz tiene una dimensión m por m y una vez que tengo esa transformada me va a calcular los parámetros del modelo. Parámetros del modelo se calcula a través de una función de costo con una regularización. Bueno, la regularización aquí en esta máquina es el 6. Aquí está el término 6. Bueno, eso también es como para minimizar los parámetros, son cuestiones para lo que qué tanto inciden los parámetros sobre otros. Entonces, después que tengo la función de costo con regularización a través de un algoritmo de optimización, bueno, se llama gradiente de descenso, gradiente por pasos y otro tipo de algoritmos, yo minimizo la función para calcular lo que son los parámetros del modelo. Una vez que yo tengo los parámetros del modelo, defino el modelo. Y con esta serie de parámetros, pues yo empiezo a validar, bueno, aquí está, esto sí yo lo había explicado, empiezo a probar que también esos parámetros me ajustan el problema a lo que yo espero. Si no me lo ajusta, pues vuelvo a ajustar, pruebo ajusto o defino nuevas cosas. Entonces, pues básicamente eso era como lo que les quería hablar un poco y, o sea, les repito, esto en realidad no es tan sencillo así y yo sé que, por ejemplo, la parte técnica y toqué muchos temas por encima, pero la idea era simplemente como eso, este, brindarles como alguna serie de ideas para que busquen más y profundicen si así lo tienen. Pero si no, pues esta parte pues yo la considero muy opcional y como muy personal.